Entrevista al ex premier Pedro Cateriano, a quien vamos a darle la bienvenida. Buenos días, señor Cateriano. Buenos días, señor Gómez. Encantado de estar nuevamente en su programa. Muchas gracias por estar con nosotros. Lo primero que le quiero preguntar es sobre lo que está sucediendo, esta polémica que hay entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Estado peruano, ¿no? Porque la CID ha expresado su preocupación por la investigación contra la Junta Nacional de Justicia y ha exhortado el respeto al debido proceso. Y el gobierno peruano ha respondido que siempre actúa conforme a sus obligaciones internacionales derivadas de los tratados de los cuales es parte. ¿Qué le parece primero el comunicado de la CID y luego la respuesta del Estado peruano? Ante la irresponsable conducta política violatoria del orden constitucional, era esperable este comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, el Congreso nuevamente afecta la reputación internacional del país. Y esta es una acción que debe preocuparnos. La irresponsabilidad, la impudicia de este Parlamento se basa en la fuerza bruta de los votos. Durante estos días hemos apreciado distintos dirigentes fujimoristas, apristas, etcétera, defender la acción parlamentaria, señalando que bastan los votos. Y no es así. Los actos legislativos deben respetar el espíritu y la letra de la Constitución. No es como señalan que aprobando una votación se puede vulnerar el orden constitucional. Bajo esa lógica jurídica, por ejemplo, la ley de estatización de la banca, que fue aprobada por la fuerza bruta de los votos, sería constitucional. Y bajo esa lógica no sería necesario un tribunal constitucional, porque bastaría la fuerza bruta de los votos y entonces no se necesitaría un órgano de control de la Constitución. Y eso no es así. Además, está claro que los argumentos que emplea el Congreso no se ajustan a la verdad. Acá no se está cuestionando la potestad que tiene el Congreso de investigar y sancionar a los consejeros por la comisión de falta grave. Acá lo que se critica y genera estupor es que se intente destituir a los consejeros imitando la conducta del Parlamento fujimorista, que también destituyó a 3 magistrados del Tribunal Constitucional violando el orden constitucional. Es claro que no se está respetando el debido proceso. En cualquier sistema democrático es fundamental el respeto al debido proceso, es decir, a un procedimiento preestablecido en donde se pueda ejercer el derecho de defensa. Y acá no hay ningún procedimiento preestablecido que garantice el debido proceso. Casi similar cuando también mediante la fuerza bruta de los votos se quiso aplicar la vacancia por incapacidad moral permanente sin procedimiento preestablecido. Acá es clarísima la vulneración a la Constitución. Y de otro lado, las otras imputaciones se han caído por su propio peso, es decir, el propio presidente del Poder Judicial, que a veces da declaraciones polémicas, en este caso ha sido clarísimo. Él ha señalado, sin dudar, sin titubear, que no ha sido presionado, que en ningún momento persona alguna ejerció presión contra él. Entonces, esta falsedad, esta mentira, se ha caído fácilmente, ¿no? Entonces, creo que lamentablemente volvemos a repetir el actual Parlamento, malos actos que en el pasado afectaron también nuestra imagen internacional, ¿no? Porque ¿qué podemos esperar de un Parlamento que no respeta los tratados internacionales, que tiene una presidenta que declara abiertamente y sin pudor alguno que hay que dejar de pagarle la cuota a la OEA para incumplir el tratamiento internacional
y retirarnos de esta forma, haciendo el perro muerto de la Corte Interamericana, de la competencia de la Corte Interamericana. ¿En qué se diferencia esta derecha que pretende violar nuestros compromisos internacionales de la izquierda que pretende cargarse la Constitución casi con los mismos argumentos y métodos? Entonces es natural que la Comisión Interamericana haya emitido ese comunicado que creo se ajusta a una preocupación que es normal en la comunidad internacional cuando se amenaza no solo el orden constitucional de un país, sino los compromisos internacionales, sobre todo en materia de derechos humanos. Sí, además considerando que, como usted recordaba, en el 97 el Congreso destituyó a un grupo de magistrados del Tribunal Constitucional, el caso terminó en la Corte Interamericana, que falló a favor de los magistrados que habían sido destituidos inconstitucionalmente. Ahora, algunos miembros de la Junta han señalado que también recurrirían a la Corte Interamericana, y lo más probable es que también el Estado peruano obtenga un fallo contrario por lo que está haciendo el Congreso en este momento. Así es, como bien lo señala usted, el Estado peruano fue condenado. Eso es una vergüenza para cualquier país que sea condenado por incumplir compromisos internacionales, por violar el orden constitucional, ¿no? Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿por qué, además de todos los hechos que se han venido aclarando en los últimos días, insistir en una cuestión que no tiene solidez jurídica? Ahora, evidentemente hay intereses subalternos políticos, ¿no? No hay otra explicación. Claro, la Junta es un botín muy, muy preciado, ¿no? Porque permite controlar tanto a los jueces y fiscales, ¿no? La remoción y los nombramientos, como finalmente a los organismos electorales. Ahora le quería plantear otro tema. La última encuesta del IEP señala que el 60% de peruanos está dispuesto a apoyar a un líder que acabe con la delincuencia, aunque no respete los derechos humanos. El gobierno ya ha declarado el estado de emergencia en 2 distritos de Lima y en una provincia de Piura para combatir la inseguridad ciudadana, porque de verdad hay una ola delincuencial muy preocupante en todo el país. Y además, al mismo tiempo, cada vez más alcaldes demandan que se haga lo mismo en sus comunas. Entonces yo le quería preguntar, ¿qué le parece la forma como el gobierno está enfrentando esta situación? Con total improvisación, como la mayoría de alcaldes. Lamentablemente, muchas agrupaciones políticas se presentaron a las elecciones sin programas de gobierno, sin planteamientos. Los hechos de la violencia delictiva eran conocidos antes de la campaña electoral, y en campaña ningún candidato a la alcaldía propuso la intervención de las Fuerzas Armadas, o fue un grupo minúsculo. Acá las encuestas reflejan un estado de ánimo, de preocupación de la ciudadanía ante los hechos violentos que han venido ocurriendo en las últimas semanas. Pero en ningún caso es ejemplar o se debe imitar la acción de un presidente como Bukele, que precisamente para enfrentar la violencia no ha respetado el orden jurídico, ¿no? En ningún caso, bajo ninguna circunstancia, una autoridad democrática puede actuar ni debe actuar al margen del orden constitucional y legal. Por esa razón, Bukele es un mal ejemplo. Ahora, hay una negligencia y una ineptitud en el gobierno. La policía lamentablemente aún no cuenta con equipos, con entrenamientos, no hay una política de Estado que refleje seriedad en la administración y gestión pública. Y repito, esta es la consecuencia de la improvisación, ¿no? Sí, como han señalado algunos especialistas, se declara estado de emergencia, pero no se dice cuál va a ser la estrategia con la cual los militares van a acompañar a las fuerzas policiales, porque lo que hemos visto en otras ocasiones, por ejemplo, durante las protestas, salvando las distancias, los militares también dispararon porque están entrenados para eso. Ellos no están entrenados para investigar o para combatir al crimen organizado, sino para la guerra.
Exactamente, las Fuerzas Armadas no han sido capacitadas para realizar la labor policial. Lo que tenemos que hacer es una reforma radical de la policía con una participación vigilante de la ciudadanía, dotar de recursos económicos, de equipos. Mandamos generalmente a los policías a enfrentar los actos de violencia sin la logística adecuada y las consecuencias lamentablemente son violaciones de los derechos humanos que no busca la policía, pero si nosotros ahora recordamos, por ejemplo, lo que fue la participación de las Fuerzas Armadas cuando se dispuso su participación con motivo de la pandemia, hubo un caso de un muerto, de un disparo. Entonces, ¿qué va a pasar o qué podría pasar ahora si se repite lo mismo, ¿no? Entonces, incidimos en el error, repetimos lo mismo. Sabemos que los estados de emergencia, sin una estrategia adecuada, sin un planeamiento, sin un equipamiento adecuado de la policía, no trae resultados. Entonces, lo que debemos hacer es exigirle al gobierno seriedad y responsabilidad y menos planes boluartes precipitados o teatrales, ¿no? Y que no declaren estado de emergencia a todos los distritos que ahora están pidiendo a través de sus alcaldes. Bueno, porque eso... y además, como ya ha señalado un empresario vinculado al sector turismo, el señor Stossel, esto tiene consecuencias también económicas. La imagen que da el país a nivel internacional es que no hay control, no hay mantenimiento del orden público, y eso frena el turismo inmediatamente, y eso afecta nuestra economía que debido a la impericia, a la ineptitud, a la demagogia, al populismo, nos ha llevado desde que asumió el poder el golpista y corrupto Castillo a esta situación que debemos frenar. Bueno, señor Cateriano, muchísimas gracias por la entrevista, muy amable. No, qué ocurrencia, buenos días. Bueno, sí, como señalaba el señor Cateriano, también de alguna manera este gobierno es la continuidad del gobierno del señor Pedro Castillo en cuanto a ineficiencia y en estas medidas improvisadas, como declarar en estado de emergencia cada vez más distritos que están azotados por la delincuencia, cuando esa no es la salida. Más bien eso lo que puede generar es violaciones de derechos humanos con la intervención de las Fuerzas Armadas que no están capacitadas ni entrenadas para combatir la delincuencia, sino para la guerra, o sea, para matar. Bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.